Se justifica porque el presidente de la República no cumple sus compromisos. En 2 años, no se han resuelto las demandas de los trabajadores, como por ejemplo la Ley General de Trabajo, no se aplica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se aplica la Superintendencia de Inspecciones Laborales, y por lo tanto no hay presupuesto para que se haga justicia a los trabajadores cuando son despedidos, que sean, y siguen las políticas antilaborales, y por eso mismo nosotros consideramos de que este paro debe de darse, porque también hay inseguridad ciudadana, violencia, y sobre todo mucha corrupción que campea en todo el país. Los precios de los productos de primera necesidad están día a día afectando la economía familiar, y los sueldos, salarios y pensiones de los peruanos son los más bajos de la región. Por eso se justifica el paro nacional. ¿Y no reconocen, señor Guamán, que hay esfuerzos del gobierno por tratar de cambiar un poco las cosas? ¿Ustedes consideran que no se ha hecho nada al respecto con, por ejemplo, no sé, con la fuerza laboral? Yo sé que la ley de servicio civil ha sido cuestionada, pero por lo menos es un primer intento para ordenar el servicio de los funcionarios públicos, que es francamente injusto en la modalidad como está ahora, ¿no? Nosotros consideramos de que es una ley inconstitucional porque, por ejemplo, la ley del servicio civil no atiende los estándares internacionales, ¿no? Por ejemplo, la negociación colectiva y la libertad sindical. En estos 2 años han en la práctica despedido a más de 3.000 trabajadores, afectando la economía de los trabajadores en general. Pero si usted tiene que comparar, digamos, este cuadro aparentemente catastrófico que usted presenta con las administraciones anteriores, diría que vamos peor, que vamos mejor, que la cosa sigue igual, porque el rasgo que más sobresale, que no tiene que ver con los movimientos sociales, pero sí con el hecho de que tiene que haber alguna disponibilidad, lo que sobresale es que existe un comercio, existe una movilidad social. No digo que sea la felicidad, pero evidentemente no estamos en otros periodos en que los reclamos laborales eran fuertísimos y mucho más justificados. ¿Cuánto de interesante nota usted que hay en estos tiempos, o seguimos en la misma cosa desde hace tanto tiempo? Yo creo que se ha agravado más las políticas antilaborales que vienen desde el fujimorismo, el toledismo, el gobierno del expresidente García, y ahora mucho más con la ley MIPES, porque según la OIT el 85% de los trabajadores no tienen la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga. Vale decir, las próximas generaciones van a tener precarización de empleo y el recorte de sus derechos laborales. No veo entre sus reclamos la retención que se hace para las AFPs a los independientes. Tal vez si lo hubiera incluido tendría más convocatoria, porque eso creo que sí, por lo menos sí hay cierto consenso que de la manera que se ha hecho es abusiva. ¿Cuál es la posición de la CNT? Nuestra posición de los trabajadores independientes respecto a las AFPs o NOP es lo mismo que ha hecho el gobierno permanentemente, por ejemplo, en la ley universitaria, en la ley de la reforma de salud, la ley del servicio civil, sin debate, sin ningún tipo de debate. Por eso mismo que los trabajadores independientes han manifestado la necesidad de que eso se replantee.
nosotros consideramos de que debe haber, de todas maneras, pensiones, seguridad social, pero debe haber debate. Y como ya tenemos hasta el 2014, hay, me parece a mí, una posibilidad de debate para que también los trabajadores independientes puedan tener las pensiones cuando tengan los 60 o 65 años. Pero ¿no han pensado, don Mario Guamán, en otras posibilidades para encaminar estos reclamos suyos? Mire que, por ejemplo, en Cajamarca, el señor Gregorio Santos, a propósito de su reclamo y su posición antiminero, lo está pensando de otra manera porque ve que la protesta y que las movilizaciones han perdido fuerza, que la gente quiere más bien trabajo y desarrollo. Él dice ya, el camino de las marchas y la protesta en la calle ya pasó, es momento de pasar a un plano político, dice él, de reclamo de las cosas. Ustedes en realidad lo que quieren, y en el fondo así lo habían postulado en algún momento, es el cambio total de la política económica de este gobierno. ¿Por qué no plantearse la vía política, ya como en algún momento también se dijo para la CGTP? Ya no la calle como lugar de protesta, sino de pronto a las elecciones. Bueno, nosotros consideramos que debe de haber una nueva política económica y social, pero sobre todo con políticas redistributivas. El propio presidente de la República ha manifestado que el chorreo es inmoral, y cuando se dice que es inmoral y apostamos por la política redistributiva, eso tiene que ver mucho con el aumento de sueldos, salarios y pensiones a través de la negociación colectiva, que están afectando a los trabajadores del sector público. No pueden tener negociación colectiva. Y junto a eso, la inversión social es clave. Pero eso sí hay, ¿no? O sea, por lo menos hay un mayor énfasis en programas sociales en este gobierno con respecto de otros, y hay incrementos interesantes en los presupuestos de esos ministerios donde tienen que hacer, digamos, una labor social más importante. Miren, acá hay una cifra, ¿no? Dice que el país, nuestro país, es el que más crece en América Latina, pero estamos en la cola de la inversión social. Mientras tanto, el promedio del gasto social en América Latina es del 15%, en el Perú solamente se invierte el 8%. Vale decir, lideramos el crecimiento económico, pero la inversión social no se viene dando. Hay dos cosas que voy constatando en lo que usted señala. La primera, me pregunto si en efecto tienen mayor adhesión, mayor interés de los sectores laborales sobre la función que ustedes ejercen, o simplemente ya se han convertido en una cúpula más bien pequeña que no tiene pues mucho eco en la población, donde evidentemente hay muchos reclamos, pero son de otra índole en todo caso. Y lo segundo, ¿no siente usted que hay una cierta antigüedad en su lenguaje? Que es lo que más me impresiona. Es decir, en realidad, escuchándolo, y si yo fuera un joven de 25 años desocupado, sinceramente no sentiría ninguna emoción al escucharlo. O sea, todos somos testigos de que hay cosas que han cambiado, y esas cosas se están reflejando en las conductas de las gentes, que no son de satisfacción, pero sí, insisto, de una perspectiva, de un horizonte. Un discurso como el suyo lo que nos vuelve a decir es: todo sigue igual, nada ha pasado, tenemos que seguir luchando. Y entonces, claro, suena un poco gastado el discurso. Es todo lo contrario, don Raúl. La justicia social tiene que predominar. ¿Tiene o predomina? O sea, así es. Es un problema. Tiene que predominar porque, por ejemplo, el presidente de la República habló mucho de cambios, de la gran transformación, pero eso no se viene dando. Y por eso mismo nosotros requerimos políticas redistributivas, aumento de sueldos, salarios y pensiones, para poder enfrentar los desafíos que tenemos desde el país. Nosotros consideramos
de que debe haber una nueva política económica y social y sobre todo la salida del señor Castilla. Ustedes también quieren que se renuncie el ministro de Economía, pero para eso... O sea, coincide con el fujimorismo. En ese extremo coinciden con el fujimorismo, pero para eso, insisto, señor Guamán, y se le ha dicho a la CGTP, y en algún momento parecía que la CGTP lo entendía, para eso necesitan ser gobierno, para decir, no queremos que se gobierne por acá, queremos que se gobierne por allá. Eso no se puede imponer a la fuerza y desde la calle, ¿no? Por más respaldo popular que se tenga. Eso se tiene que lograr con un programa de gobierno, con un movimiento que los identifique, del que ustedes formen parte más activa, porque si no siempre van a estar en esa posición, la de decir, nos han fallado, prometieron, no cumplieron, esperamos que fuera así, pero no. Bueno, políticamente eso se denomina fraude electoral. Esa es la realidad. Pero nosotros queremos que se hagan que las políticas antilaborales cesen. Y nosotros, por eso que tenemos una demanda, ¿no? Una demanda concreta como son, frente al alza del costo de vida, por ejemplo, los aumentos de sueldos, salarios y pensiones, la necesidad, por ejemplo, de más presupuesto en salud. Pero eso se está haciendo, en educación, en seguridad ciudadana. Por ejemplo, las grandes obras que no se vienen dando en este gobierno, como es la masificación del gas, como es el polo petroquímico y la refinería de Talara. No se viene dando eso y afecta prácticamente a la economía familiar. ¿Ustedes se sienten traicionados por el señor Humala? Por supuesto. ¿Y en una eventual candidatura de su señora en el futuro o de él mismo, ya nunca más lo apoyarían? No, pero por supuesto que no, porque hay un fraude electoral ahí. Pero fraude, si es que ¿quién es el candidato ideal para ustedes en este momento, en esta coyuntura? Mario Guamán. Mire, nosotros consideramos de que debe haber justicia social, y justicia social significa derechos laborales que no se vienen dando, inversión social que está en la cola de América Latina, pero respecto al Perú. Movimiento, persona, etcétera, en capacidad de hacer eso que ustedes están reclamando. Bueno, eso se verá próximamente, ¿no? Se verá próximamente en el Frente Amplio. Gregoria Santos. Hay 3 nombres ahí. Bueno, no, hay varios candidatos, ¿no? Verónica Mendoza,